porque solamente vamos a ver aquellos aspectos que tienen que ver precisamente con esta actividad que pega o que tiene cierta conexión con la evaluación de la conformidad. Y también esa parte fue en buena medida lo que retomé de la Ley de Infraestructura de la Calidad para tener mayor conocimiento de esta ley. A lo que vimos ayer fue muy general, solamente estaban marcados casi en su totalidad los cambios que se hicieron con relación a la de Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Como les comentaba el día de ayer, fue publicada el 1 de julio del 2020, consta de 4 libros y en su totalidad existen 165 artículos. En el primer libro vamos a encontrar 6 títulos, en el segundo 2 títulos, tercero 3 y en el cuarto libro 5 títulos. Fundamentalmente, la parte más, sin quitarle importancia a todos los demás, pero la parte que tiene que ver con evaluación de la conformidad, la vamos a encontrar en el título 5 y en el título 6. El título 5 es de la integración y organización de la evaluación de la conformidad, el título 6 de la evaluación de la conformidad, y este pertenece al libro primero. Antes de eso, voy a referirme a algunos conceptos que se tienen en esta ley de infraestructura de la calidad. El primero de ellos es acreditación, que se dice que que se conceptualiza como al reconocimiento emitido por una entidad de acreditación por la cual se reconoce la competencia técnica y confiabilidad de las entidades para operar como organismos de evaluación de la conformidad, para llevar a cabo la evaluación de la conformidad. Ese es el término que maneja la Ley de Infraestructura de la Calidad, que difiere un poco o un mucho en lo que está en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que lo vamos a ver más adelante. Lo mismo sucede con el término aprobación. El término aprobación en la Ley de Infraestructura de la Calidad me dice que es al acto, se le reconoce de aprobación como al acto por el cual una autoridad normalizadora reconoce a los organismos de evaluación de la conformidad que hayan obtenido la acreditación para realizar la evaluación de la conformidad relacionada con normas oficiales mexicanas, estándares, normas internacionales ahí referidos o de otras disposiciones legales. El otro término que es importante para este aspecto de evaluación de la conformidad obviamente tiene que ver con el término evaluación de la conformidad. Entonces, este se conceptualiza como al proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, estándares, normas internacionales ahí referidos o de otras disposiciones legales, y va a comprender, entre otros, a los procedimientos para realizar los muestreos, para realizar la prueba, para la inspección, para la evaluación y la certificación. Finalmente, estos 5 procedimientos son inherentes a la evaluación de la conformidad. Y viene también el término procedimiento de evaluación de la conformidad, que se refiere a aquel conjunto de acciones especificadas que tienen por objeto comprobar que el bien, producto, proceso o servicio cumple con una norma oficial mexicana o estándar, a través de los medios que para ello se definan en esta ley y en su reglamento.
Luego tenemos el término inspección, que ya lo vimos el día de ayer, incluso creo que también lo de evaluación de la conformidad. Pero inspección nos dice que es la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realiza por las unidades de inspección para evaluar la conformidad en un momento determinado a petición de parte interesada. Esta es similar a como se tenía conceptualizado verificación en la Ley Federal sobre Metodología y Normalización, con la diferencia de que es de lo que está en mayúsculas. Esto es lo que se incluye. Aquí antes decía unidades de verificación, ahora se dice unidades de inspección, y se agrega a petición de parte interesada, pero es el mismo término que en metrología existía, que en la Ley de Metrología existía. ¿Y quiénes son los organismos de evaluación de la conformidad? Pues es a la persona acreditada por una entidad de acreditación o en su caso por la autoridad normalizadora. Bueno, decía que el organismo de evaluación de la conformidad es a la persona acreditada por una entidad de acreditación o en su caso por la autoridad normalizadora, y cuando se trata de normas oficiales mexicanas, estándares, normas internacionales ahí referidas o de otras disposiciones legales, en caso que la acreditación sea realizada por una entidad de acreditación, el organismo deberá ser aprobado por la autoridad normalizadora competente para llevar a cabo la evaluación de la conformidad. Este es el concepto de organismo de evaluación de la conformidad, que seguramente va a ser casi de cajón una pregunta que se hará en la evaluación. También cambió el concepto de norma oficial mexicana. El concepto de norma oficial mexicana se dice que se considera a la regulación técnica de observancia obligatoria, que eso se mantiene, todas las normas oficiales mexicanas desde que se empezaron a elaborar en México son de observancia obligatoria, es pedida por las autoridades normalizadoras, sigue, digamos que en términos generales lo mismo, nada más que ahora las dependencias federales le dicen autoridades normalizadoras, entonces sigue lo mismo, competentes, es decir, que tienen la competencia, que tienen las atribuciones para normalizar, cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público. Esos objetivos legítimos de interés público es lo que le da el ser a que se tengan que elaborar normas oficiales mexicanas para cumplir con esos objetivos legítimos de interés público. Previsto en este ordenamiento es la ley federal, la ley de infraestructura de la calidad, mediante el establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o características aplicables a un bien, a un producto, a un proceso o servicio, así como aquellas relativas a terminología, marcado o etiquetado y de información, que esto aplica mucho para el caso de las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con plaguicidas. Entonces, estas normas oficiales mexicanas se considerarán como reglamentos técnicos o como medidas sanitarias o fitosanitarias, siempre y cuando o según encuadren en las definiciones correspondientes previstas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Allí entra el asunto de la regulación o la reglamentación jurídica internacional, que por ejemplo para la situación fitosanitaria, por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que tiene normas internacionales y que en su caso pudiera entrar dentro de este aspecto. La OMC, a través de su acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, obviamente también tiene que ver con esta situación como tratado internacional multilateral. El de salud animal, que ahorita no recuerdo el nombre actual, y el Códex Alimentario.
Sobre todo estos, Codex Alimentario, el Organismo Internacional para el caso de salud animal y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, CIPF, o también conocido como IPPC en sus siglas en inglés, son los 3 organismos a nivel internacional que tienen que ver con inocuidad, calidad, medidas sanitarias y medidas fitosanitarias. Entonces, a esos organismos, más la parte comercial que tiene la Organización Mundial del Comercio, que le da la facultad, esta Organización Mundial del Comercio le da la facultad para esas tres organizaciones sean las que elaboren y establezcan las directrices, las regulaciones que a nivel internacional tendrán que aplicarse en estos grandes rubros que tienen que ver con la salud, que tienen que ver obviamente con la salud humana, con la salud animal y con la salud vegetal. Habíamos dicho que lo que antes se llamaba norma mexicana, hoy tiene el nombre de estándar. Y al estándar se le reconoce como al documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos o métodos de prueba aplicables a un bien, producto, proceso, servicio, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado, etiquetado o concordación. Generalmente, bueno, no generalmente, los estándares regulan calidad, establecen aspectos relacionados con la calidad del producto y son de uso, no son obligatorias, se me fue la palabra, cada quien determinará si las va a usar o no, o en su caso, cuando alguien es proveedor de una empresa y esa empresa le exige ciertas características, entonces se hace obligatorio por los aspectos, las relaciones comerciales que hay entre su cliente y él como proveedor, el que ya lo hace obligatorio. La norma internacional es una norma aprobada por un organismo internacional de normalización que cumple con los principios y procedimientos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. En este capítulo 3, lo único que nos dice y que se titula Aplicación y métodos de interpretación, lo que nos está indicando es que la responsable o los responsables de aplicar, verificar, vigilar el cumplimiento, vigilar el mercado y obviamente el cumplimiento de la ley es el Ejecutivo Federal. Y del Ejecutivo Federal va a ser en principio la Secretaría de Economía, que ayer mencioné cuando se hace referencia en la Ley de Infraestructura de la Calidad, cuando diga la Secretaría siempre se está refiriendo a la Secretaría de Economía. Y obviamente también las autoridades normalizadoras que tengan competencia en las materias reguladas por la Ley de Infraestructura de la Calidad. Se podrán auxiliar por las autoridades federales, por las autoridades estatales y también por las municipales, en aquellos ámbitos que sean de su competencia, colaborando y otorgando las facilidades que se requieran para la aplicación y observancia de la ley. Obviamente, la parte federal, la parte que tiene la vigilancia, verificación, vigilancia que corresponde al Ejecutivo Federal,
que es Secretaría de Economía más las autoridades normalizadoras, tienen en su momento elaborar convenios con las otras autoridades federales que no tienen competencia, pero que sí les podrían auxiliar, así como con las estatales y los municipales. Y finalmente, entramos las unidades de verificación, entramos los organismos de evaluación como auxiliares de la Secretaría y de las autoridades normalizadoras. Entre ellas también se incluye a las entidades de acreditación, siempre y cuando les sea requerido. Ahora bien, ¿quién es el que tiene la obligación de interpretar la ley? Es la Secretaría de Economía. Y la interpretación que dé la Secretaría de Economía como administradora de la Ley de Infraestructura de la Calidad va a ser obligatoria. Esa interpretación se tiene que aplicar de manera obligatoria por todas las demás autoridades y entes públicos federales. La única salvedad en donde le deja margen de maniobra o margen de interpretación a las autoridades normalizadoras es en los alcances de las normas sociales mexicanas que ellos expidan y que obviamente estén en el ámbito de su competencia. De tal forma que todo lo que establece la Ley de Infraestructura más lo que establecerá su respectivo reglamento son aplicables para todo el proceso de normalización, de estandarización, es decir, elaboración de estándares, de acreditación y de evaluación de la conformidad. Y tendrá mayor valor jurídico sobre cualquier otro que esté previsto en una legislación aplicable por las autoridades normalizadoras. Por ejemplo, en este caso, si algo se contrapone de la Ley Federal de Sanidad Vegetal con lo que establece la Ley de Infraestructura de la Calidad o lo que establezca el reglamento, prevalecerá, tendrá mayor valor, será aplicable lo que diga cualquiera de estos dos últimos que dije, la Ley de Infraestructura o su reglamento con relación a la Ley de Sanidad Vegetal. Y finalmente nos dice que siempre que en la ley se refiera a días, hay que entenderlo como días hábiles. Ahora bien, si dice días naturales, ahí no lo podemos interpretar, pero si solamente dice días, es días hábiles, como lo vamos a entender. Bueno, la elaboración y su expedición es una facultad, expedición de las normas sociales mexicanas es una facultad de las autoridades normalizadoras, pues se llama autoridades normalizadoras. Estas autoridades normalizadoras se les mandata que para elaborar estas normas oficiales podrán aceptar o deberán aceptar la propuesta de normas oficiales mexicanas de cualquier persona y que deben constituir y presidir comités consultivos nacionales de normalización que sean necesarios, tomando en consideración la diversidad de materias de las que sean competentes. Hace tiempo en el Senacica había al menos dos comités consultivos nacionales de normalización. El fitosanitario,
que estaba presidido por el director general de Sanidad Vegetal, y el pecuario o salud animal, que estaba presidido por el director de la Dirección General de Salud Animal. En este sexenio pasado se reformó todo eso y se elaboró o se estableció un solo Comité Consultivo Nacional de la SADER. Bueno, en ese entonces era la SAGARPA, ¿no? Y de ahí se desprendieron lo que antes eran comités consultivos en sanidad vegetal y en salud animal, se desprendieron subcomités que son los que, digamos que en penúltima instancia, los que autorizan o que elaboran los proyectos de normas oficiales mexicanas y que después presentan al Comité Consultivo Nacional de Normalización para su autorización y que éste se pueda publicar. Y abajo de los subcomités todavía pueden existir grupos de trabajo especializados, que digamos que son los que realmente van a deslizar el lápiz, van a trabajar, van a hacer la talacha de elaborar tales documentos y obviamente investigar qué es lo que más debe aplicarse para elaborar estas, o qué es lo que se debe de aplicar, qué acciones, qué medidas se deben de incluir en esta norma para mitigar el riesgo de que una plaga se disperse en el país o para que se pueda lograr su erradicación. Entre lo que hemos visto que son los conceptos y algunos aspectos relacionados con su aplicación y lo que está aquí en el título quinto, que es de la integración y organización de la evaluación de la conformidad, hay todo un apartado o varios capítulos que tienen que ver con la elaboración de normas oficiales mexicanas, que ahí les encargo que le echen una revisadita para que lo tengan el conocimiento de cómo se hace, que en realidad a nosotros no nos aplica en el sentido estricto de que no vamos a participar en la elaboración de normas oficiales mexicanas, nosotros las aplicamos, nosotros vigilamos que se cumpla o inspeccionamos que se cumpla. Entonces, ya vamos a entrar a la parte de lo que es la evaluación de la conformidad. En principio, nos dice en su artículo 43 del capítulo 1 de este título quinto, nos dice el artículo 43 que la evaluación de la conformidad forma parte de la infraestructura de la calidad y que está integrado por las entidades de acreditación, por los organismos de evaluación de la conformidad, por las autoridades normalizadoras, por el Centro Nacional de Metrología, por los institutos designados de metrología en el ámbito de sus competencias y también por los organismos nacionales de estandarización, así como los sujetos facultados para estandarizar. Pueden estar otras entidades, otras agencias o instancias públicas que auxilien a las autoridades normalizadoras. Todo ello están dentro de la evaluación de la conformidad y que forma parte de la infraestructura de la calidad. Tanto las entidades de acreditación como los organismos de evaluación de la conformidad tienen la obligación, de acuerdo con lo que dice el artículo 45, tienen la obligación de entregar a la Secretaría, es decir, a la Secretaría de Economía, su listado de precios y tarifas, conjuntamente con la información señalada en el reglamento de esta ley. Ahorita no tenemos ese reglamento, por lo tanto solamente digamos que podríamos entregar el listado de las tarifas y precios. No sabemos
qué información más nos pedirá el reglamento. Y esto debe ser al menos 20 días de anticipación a la fecha en que se pretenda ser aplicado o modificado, para que tal listado de tarifas y precios se publique en la plataforma tecnológica integral de infraestructura de la calidad. Y esta obligación que debe de cumplir los organismos de evaluación de la conformidad, sea aplicable a aquellos organismos que realicen la evaluación de la conformidad de forma directa o de forma indirecta, tanto de normas oficiales mexicanas, de estándares o de normas internacionales o de cualquier otra disposiciones. Por otro lado, el artículo 47 mandata a las autoridades normalizadoras, y a la Secretaría de Economía, según le corresponda, que deben de vigilar constantemente, permanentemente, el estricto apego de las entidades de acreditación a la ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas y las normas internacionales. Y que, así como a las condiciones y términos conforme a los cuales fue otorgada la autorización correspondiente. Esto mismo se les exige, por este mismo artículo, el 47, se les exige que realicen las autoridades normalizadoras con relación a los organismos de evaluación de la conformidad que hayan aprobado cada una de ellas. Es decir, la SADER o el SENACICA no pueden meterse con unidades de verificación que estén que hayan sido aprobadas por Semarnat o por Economía o por la Secretaría de Energía, por la Ley por la Secretaría del Trabajo, en fin. Cada quien en su ámbito vigilará a los organismos de evaluación de la conformidad que hayan aprobado. Bueno, en la sección segunda de ese mismo título tenemos la parte de los organismos de evaluación de la conformidad, y el artículo 53 nos dice que los organismos de evaluación de la conformidad van a poder operar como laboratorios de ensayos y pruebas, de medición o calibración, entre otros. Pero al menos de ensayos y pruebas, de medición o calibración, que pudiera haber incluso más. Pueden operar también como unidades de inspección, como organismos de certificación y otros proveedores y prestadores de servicios previstos en el reglamento de esta ley. Una situación nueva que se incluyó en esta ley es que en metrología, en la ley federal sobre metrología y normalización, no se decía nada, y que se intuyó pues no sé si por todas las dependencias, pero cuando menos por el SENACICA sí, de que si tú tenías una aprobación, ya no podías tener otra aprobación como la misma figura jurídica, ¿no? Por ejemplo, AMENAC, bajo lo que decía la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, no podía ser, como es hoy, unidad de verificación o unidad de inspección, y también tratar de ser organismo de certificación o laboratorios de prueba. Ahora, con esta modificación y esta nueva ley, nos dice que en aquellos casos que no implique un conflicto de interés o que no esté afectando a los objetivos legítimos de interés público que persiga la norma oficial mexicana aplicable, un organismo de evaluación de la conformidad podrá operar bajo más de una de las figuras antes señaladas. Siempre, obviamente, debe cumplir con lo que esté previsto en la ley
y las demás disposiciones legales que le apliquen, y que tenga la autorización, el registro, acreditación o aprobación que le corresponda, y que se demuestre que cumple con los criterios de imparcialidad y confiabilidad, y que no se tienen conflictos de interés de acuerdo con lo que establece las normas nacionales o internacionales que le apliquen. Esto es algo nuevo y da esa posibilidad de que las unidades de inspección puedan ser también organismos de certificación bajo la misma figura, es decir, no cambiarse de nombre de razón social y generar toda una estructura diferente. A lo mejor pueden ser algunas partes comunes siempre y cuando se asegure que no exista un conflicto de interés. El artículo 56 nos establecen los deberes que deben de cumplir los organismos de evaluación de la conformidad. El primero de ellos es que deben ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, en los estándares y en las normas internacionales que le apliquen, y en cualquier otro instrumento técnico que se prevea o que se establezca en el reglamento de esta ley. Deben prestar sus servicios en condiciones no discriminatorias. Debe ser imparcial e independiente. Y además observar las demás disposiciones en materia de competencia económica. Y como tercer punto, se debe evitar la existencia de conflictos de interés que puedan afectar sus actuaciones y excusarse de actuar cuando existan tales conflictos. Es decir, que se quiera certificar un embarque del compadre o de mi amigo de parranda o de mi tío, mi sobrino. Obviamente ahí puede haber esa situación de que no se hagan las actividades de manera imparcial, de manera independiente y pudiera generar ese conflicto de interés. También debe resolver reclamaciones que presenten las partes afectadas, de acuerdo con el artículo 164 de la ley. Debe de garantizar la confidencialidad de la información y responder por todos los actos que realice. Y el organismo de evaluación de la comunidad va a ser el único responsable de cualquier daño o perjuicio que le cause a terceros. Debe facilitar a la autoridad normalizadora o a la Secretaría toda la información y asistencia técnica que se le requiera en los términos y formatos que éstas determinen. Y debe permitir que se realice la revisión o vigilancia de sus actividades por la autoridad normalizadora y la supervisión por las entidades de acreditación. Por otro lado, en el artículo 60, todas las actividades de evaluación de la conformidad deberán ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas y las normas internacionales. Dichas actividades comprenden lo que vamos a ver a continuación, de acuerdo a cómo lo prevea el reglamento de esta ley. Entonces, la primera 10 dice que la evaluación de los bienes, productos, procesos y servicios, o bien de la información de los símbolos, embalaje, marcado, etiquetado o terminología de estos, y en sus casos, sus métodos de producción, mediante inspección ocular, muestreo, prueba, certificación, investigación de campo o revisión y evaluación de la
de los programas de calidad. También puede hacerse en su caso a través de una autodeclaración de conformidad por parte de los sujetos obligados, de acuerdo con el último párrafo del artículo 69 de esta ley. Cuando sea necesario el seguimiento posterior a la evaluación de la conformidad inicial, con el fin de comprobar que se sigue cumpliendo con las normas oficiales, con los estándares, con las normas internacionales o cualquier otra disposición legal, y contar con mecanismos que permitan proteger y evitar la divulgación de propiedad industrial o intelectual de sus bienes. Y si es aplicable, se pueden elaborar propuestas, revisión y en su caso aprobación de criterios generales en materia de certificación de la evaluación de la conformidad. Para ello se requerirá de comités técnicos de certificación en los cuales se integren los sectores interesados o las autoridades normalizadoras competentes. Y una vez que estos criterios generales se aprueben, se deberán poner a disposición de cualquier interesado en la plataforma tecnológica integral de infraestructura de la calidad. Por su parte, el artículo 62 nos dice que la evaluación de la conformidad comprende el proceso técnico de demostración de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o con estándares. Y nos establece también que los organismos de evaluación de la conformidad o las autoridades normalizadoras podrán evaluar la conformidad a petición de parte. Es decir, esto significa que la unidad de inspección, el organismo de certificación, la autoridad normalizadora, no puede llegar por sí mismo a un predio, a un invernadero, y querer evaluar la conformidad si es que el propietario de ese establecimiento, el productor de ese producto, de ese cultivo, no se la está solicitando. Y esta evaluación de la conformidad a petición de parte puede ser para fines particulares, para fines oficiales, de importación o de exportación. Y los resultados de esta evaluación de la conformidad se debe hacer constar por escrito. Es decir, debe haber un documento en donde se plasmen los resultados de la evaluación. ¿En qué casos las autoridades normalizadoras pueden realizar la evaluación de la conformidad? En el tercer párrafo de este artículo 62, la ley nos dice que únicamente cuando exista falta de infraestructura en el sector privado para llevar a cabo la evaluación de la conformidad, será el único caso en los cuales la autoridad normalizadora podrá realizar esta actividad. Y se podrá realizar, en términos generales, la evaluación por tipo, línea, lote o partida de bienes o por sistema. Puede ser directamente en las instalaciones que correspondan durante el desarrollo de las actividades, servicios o procesos de que se trate. Para hacer esta actividad de evaluación de la conformidad, los organismos de certificación podrán auxiliarse de expertos en la materia que corresponda. Esta parte era lo que en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización decía que se auxiliarían de
terceros especialistas. Ahora dice, podrán auxiliarse de expertos en la materia. Y lo que dice el tercer párrafo del artículo anterior, del artículo 62, se reafirma en el artículo 66. ¿Y aquí qué nos dice este artículo 66? Dice, solo cuando no existan organismos de evaluación de la conformidad acreditados y aprobados, o que estos se encuentren en proceso de suspensión parcial o total, de cancelación de su acreditación o aprobación, o bien conforme al nivel de riesgo o de protección necesarios para salvaguardar los objetivos legítimos de interés público que pretende atender sujeto a lo previsto en el reglamento de esta ley, las autoridades normalizadoras podrán llevar a cabo la evaluación de la conformidad de manera directa o recurrir al Centro Nacional de Metrología, a los institutos designados de metrología o institutos de investigación y de enseñanza superior especializadas en la materia o sector objeto de las normas, así como a cualquier otra entidad reconocida para esos efectos por la autoridad normalizadora de que se trate. Esta es la única posibilidad que tiene para que esa autoridad normalizadora realice la evaluación de la conformidad. Y en el artículo 90 nos habla de los estándares que se debe demostrar su cumplimiento de acuerdo a lo que esté incluido en los procedimientos de evaluación de la conformidad que se apliquen para cada estándar en especial. Se supone que todos los estándares, así como las normas sociales mexicanas, debe de tener un procedimiento de evaluación de la conformidad, entonces eso es lo que se debe ir aplicando. Pero en caso que el estándar no contemple ese procedimiento, el responsable del bien, producto, proceso o servicio respectivo podrá manifestar una autodeclaración de conformidad siempre y cuando se tenga un nivel bajo de riesgo. Y nuevamente en el 91 nos dice que la evaluación de la conformidad será realizada por los organismos de evaluación de la conformidad acreditados y solo excepcionalmente por las autoridades normalizadoras, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 de esta ley. Bueno, aquí quise dejar este pequeño esquemita que realmente es lo que, la forma como se explicaba lo de la diferencia entre normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, que en términos generales aplican para las normas, pero ahora a los estándares. De tal forma que en términos generales decimos que las normas oficiales mexicanas, que se identifican por las siglas NOM, van a regular riesgos y su aplicación es obligatoria. En cambio, los estándares van a regular calidad y su aplicación es voluntaria. ¿Quién elabora las normas oficiales mexicanas? Hemos hablado de las autoridades normalizadoras, es decir, es parte del Ejecutivo Federal, eso es parte, son las secretarías de Estado o dependencias que están sectorizadas a una Secretaría de Estado. En el caso de los estándares, estas generalmente las establece la misma industria que pretende regular su producción o que pretende regular su comercio bajo ciertas características que establecen en esos estándares.
las que antes llamábamos normas mexicanas. Bueno, vamos a entrar a un apartado que no quise dejar pasar, porque y que nadie quisiera estar en alguna de estas situaciones, pero, y a lo mejor una de las acciones que luego hacemos es, bueno, nunca voy a estar en esa situación, entonces, pues mejor ni la vemos. Pero yo creo que sí es importante, quizás lo vamos a ver muy rápido porque sí es algo engorroso, es bastantes artículos que tienen que ver con las sanciones por algún incumplimiento. Entonces, la ley de infraestructura de la calidad nos dice que independientemente de las sanciones que estén establecidas en otros ordenamientos, las que se van a aplicar por incumplimiento a la ley de infraestructura y a las demás disposiciones que emanen de ellas van a ser las siguientes. La primera es un apercibimiento, la segunda una multa, tercera es una clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total. La cuarta es un arresto administrativo hasta por 36 horas. La quinta es la suspensión, cancelación o revocación de la autorización, aprobación, acreditación, registro de asignación, según corresponda. El sexto, suspensión o cancelación del documento donde consten los resultados de evaluación de la conformidad. Y séptimo, suspensión o prohibición de la comercialización de bienes, productos y servicios, en lo cual se incluye también la inmovilización de los mismos para impedir su comercialización. Luego, este fue el artículo 154, en el artículo 155 se establecen multas de acuerdo, y esto va en función de las acciones o omisiones que se hayan cometido. El primero se refiere a una multa de 30 a 4,000 veces el equivalente en unidad de medida actualizada, la UMA. Esto se aplicará cuando no se proporcione a la autoridad competente, en los plazos que se le señale, la información o documentación que requiera en apego a las facultades y atribuciones previstos en esta ley. Cuando no se exhiba el documento que compruebe el cumplimiento con las normas sociales mexicanas que le sea requerido. Cuando no se permite el acceso o no se proporcione las facilidades necesarias a las personas autorizadas por las autoridades competentes para realizar actos de verificación o cualquier otro incumplimiento a la presente ley y su reglamento que no tenga una sanción expresamente aplicable al mismo. Puede ser de 600 a 9,000 veces el equivalente en unidad de medida y se aplica cuando sin dar el aviso correspondiente se modifique un bien, producto, proceso o servicio sujeto al cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Cuando no se realice el acondicionamiento, reprocesamiento, reparación, sustitución o modificación de bienes, productos, procesos y servicios que estén sujetos al cumplimiento de normas oficiales en los términos que le esté señalando la autoridad competente. Se utilice información o documentación en las que consten los resultados de evaluación de la comunidad o que compruebe el cumplimiento con esta ley y las disposiciones que de ella deriven para un fin distinto del que motivó su expedición. Se estén contraviniendo disposiciones contenidas en las normas sociales mexicanas y estándares que resulten obligatorias. De 4,000 a 15,000 veces el equivalente en la UMA cuando se incurren acciones u omisiones que impliquen engaño al consumidor o constituye una práctica que puede incurrir a error, incluyendo cuando cuando se haya autodeclarado o manifestado indebidamente el cumplimiento con una norma oficial mexicana o estándar.
se muestren, ostenten contraseñas oficiales o algún otro dispositivo sin la autoridad correspondiente. Cuando se dispongan de bienes, productos, procesos y servicios inmovilizados por la autoridad competente. De 6,000 a 30,000 veces el equivalente a unidad de medida y actualización cuando se cometan acciones o omisiones que impliquen grave riesgo a algunos de los objetivos legítimos de interés público tutelados por las normas oficiales mexicanas. Se importen mercancías, bienes que deban sujetarse al cumplimiento de normas oficiales mexicanas y que no se demuestre su cumplimiento en los términos previstos en esta ley. Cuando se estén utilizando, entreguen u ostenten los resultados de evaluación de la conformidad sin haberla realizado o estos resultados sean falsos o alterados. Y de 48,000 a 96,000 veces el equivalente en unidades de medida actualizada a las personas que directamente o a través de otra o por medio de alguna denominación o razón social se ostenten por cualquier medio frente al público como persona autorizada, aprobada, acreditada, registrada o designada, sin contar con las mismas. Y la misma sanción será aplicable a aquellos que continúen operando una vez suspendidas sus actividades o clausurados sus establecimientos. Además de las multas que hemos revisado, también se podrá imponer cualquiera de las sanciones que vimos en el artículo 154. Para pagar las multas se tiene 15 días a partir de que se le notifique, y si no lo hace en ese plazo, entonces se notificará a la autoridad correspondiente en materia fiscal para que se dé inicio todo el procedimiento administrativo de ejecución y obtener el pago. En reincidencia se duplica la multa y también se pudiera ordenar el arresto administrativo. ¿Cómo se va a entender reincidencia? Se va a entender cuando cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto se cometan dentro de los 2 años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, es decir, la primera, siempre que ésta no haya sido desvirtuada. Las sanciones, las multas, se impondrán tomando en consideración las actas levantadas, los resultados de los actos de verificación o vigilancia, en los datos que ostenten los bienes, sus etiquetas, envases o empaques, en la omisión de los que deberían ostentar, en base a los documentos emitidos por las entidades de acreditación y organismos de evaluación de la conformidad, o con base en cualquier otro elemento o circunstancia de la que se compruebe una infracción a esta ley o a las demás disposiciones derivadas de ello. Cualquier resolución que tenga que ver o que conlleve el establecer sanciones, se tiene que fundar y motivar. Y para ello se deben tomar en consideración los criterios que vamos a enumerar enseguida. El carácter intencional o no de la acción o omisión constitutiva de la infracción. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de bienes, la realización de procesos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los consumidores. En caso de ser aplicable, el objetivo legítimo de interés público que persigue la norma oficial mexicana y el grado de afectación al mismo. Y también se debe tomar en consideración la condición económica del infractor, de acuerdo con los elementos que hayan sido proporcionados a la autoridad
de qué se trate. Si en algún acta existen diversas infracciones, se determinarán multas por separado para cada una de las infracciones. Y la resolución que se emita será por la suma de las multas para cada una de las infracciones. Ahora bien, si también existen dos o más infractores, a cada infractor se le impondrá la sanción que le proceda. Pero si alguno de ellos no intervino en la diligencia, se le da vista del acta por el término de 10 días y transcurrido dicho tiempo, no se desvirtúa la infracción, se le va a imponer la sanción correspondiente. En cuanto al uso de instrumentos para medir y que se cometa una infracción, la multa se va a computar tomando en consideración cada uno de esos instrumentos. También si hay varias prevenciones infringidas, se determinarán por separado. Ok, aquí tenemos en el artículo 160 los elementos que traería como consecuencia la suspensión total o parcial de una autorización, de una aprobación, de la acreditación, el registro de la asignación de las entidades de acreditación, de los organismos de evaluación de la conformidad, de los sujetos facultados para estandarizar, de los organismos nacionales de estandarización e institutos designados de metodología, cuando no cumplan, cuando se tengan estos causales, que no proporcionen en forma oportuna y completa los informes que les sean requeridos respecto a su funcionamiento y operación. Se impida y obstaculice las funciones de verificación y vigilancia. Se disminuye la capacidad necesaria para realizar sus funciones. Se suspende la acreditación otorgada por una entidad de acreditación o algún organismo de evaluación de la conformidad si incumplen las condiciones establecidas en la autorización, la aprobación, la acreditación, el registro o la asignación respectiva. Si incumplen las condiciones establecidas en la autorización, bueno, esto se repite, y se incumplen cualquier otra de sus obligaciones en términos de esta ley y el reglamento no previsto expresamente en el artículo 161 siguiente. Y la suspensión va a durar en tanto no se cumpla con los requisitos o obligaciones respectivas, pudiendo concretarse esta a un área específica cuando sea posible. El artículo 161 aplica para revocar o cancelar, también total o parcialmente, la autorización, la aprobación, la acreditación, el registro o la designación de las entidades de acreditación, organismos de evaluación de la conformidad, sujetos facultados para estandarizar, organismos nacionales de estandarización e institutos designados de metodología, cuando se estén emitiendo o se estén utilizando acreditaciones, certificados, dictámenes, actas o algún otro documento que contenga información falsa en las actividades para las cuales fueron autorizadas, aprobadas, registradas o designadas. Nieguen reiterada o injustificadamente proporcionar el servicio que se les solicite. Reincidan en la comisión de cualquier acto que hubiera implicado la suspensión en términos del artículo anterior o la disminución de la capacidad se prolongue por más de 3 meses consecutivos. Renuncien expresamente a la autorización, a la aprobación, a la acreditación, al registro o designación otorgada o, para el caso de organismos de evaluación de la comunidad, se cancele su acreditación por una entidad de acreditación. La revocación
traerá como consecuencia que se deba entregar a la autoridad competente de la documentación relativa a las actividades para las cuales dichas entidades fueron autorizadas, aprobadas, acreditadas, registradas, asignadas. También la prohibición de ostentarse como tales y la de utilizar cualquier tipo de información o emblema pertinente a tales actividades. Finalmente, bueno, no finalmente, pero sí, en el artículo 162 nos dice que el uso inadecuado de instrumentos para medir en perjuicio de persona alguna será sancionado conforme a la legislación respectiva. Es decir, que nos vendan litros de 800, que nos vendan kilos de a 900,